Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre, hoy día en línea. Y como siempre yo, aquí estoy Bruno. Y yo soy Gerardo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que corresponde a las fechas, ¿no? Vamos a hablar de la Navidad. Vamos a hablar un poco sobre los mitos que rodean la Navidad, la importancia de la fiesta de la Navidad, por qué esto siquiera merece dialogarse o conversarse, cómo no debemos reducir la discusión a la Navidad a puros datos históricos, porque es mucho más que eso. Y vamos a intentar aproximarlo desde esa arista, desde la arista que ustedes conocen, que es el lado bíblico y teológico. Así que, ¿por dónde arrancamos, Gerardo? Pues mira, Bruno, un saludo para todos aquellos que nos están mirando y que son fieles a tu audiencia aquí, a Cristiano Crítico, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bendición, hermanos, amigos. Hablar de un tema como la Navidad es un tema, por un lado, importante y por otro lado, polémico. Me gusta ese tipo de podcast que aparecen o de memes que aparecen en Facebook, por ejemplo, cuando alguien dice, se inicia oficialmente la discusión sobre si la Navidad es pagana o no. Y entonces, porque sí, ¿no? Frecuentemente vas a encontrar ese tipo de cosas y habiendo mirado cuántas cosas se dicen sobre la Navidad y creo que necesitamos agregar algo más nosotros. Sí, sí. De hecho, mira, yo comencé a crear contenido casi que en paralelo cuando comencé en DTS. Había llevado un diplomado bíblico y dije, quiero comenzar a compartir algo de lo que he aprendido y ahí comencé. Pero siempre me he rehusado a hacer un video estos de Navidad porque digo, a mí me aburre perderme en la conversación inútil porque ya sé cuál es la respuesta y de repente es un poco egoísta de mi parte, pero me aburre perderme en la conversación inútil de que es una fiesta pagana porque simplemente no lo es. Ujú. Pero este año, y justo por eso cuando estamos escribiéndolos y diciendo, ok, ¿de qué hablamos? Y me dijiste, hablemos de Navidad. Y dije, yo justo este sábado quería sacar un video sobre esto. Y dije, está, me viene a pelo la conversación. Pero, porque sí, ¿no? Y el tema que vemos muchas veces en redes sociales es, la Navidad es una fiesta pagana. Y investigué un poquito, yo sé que no quieres perderte los datos, pero investigué un poquito, porque Ujú. un mito grande, uno de los temas grandes es el tema de la fecha de nacimiento de Jesús, ¿no? Y que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y los que creen, pues, que con esto se pierde todo el propósito de la Navidad, creen que han descubierto algo, y en realidad no es así. Todo el mundo, nadie cree que Jesús nació el 25 de diciembre. Eso no lo sostiene ningún Sí, historiador, ningún teólogo educado, instruido sobre el tema. Todos sí, sabemos que muy probablemente no nació el 25 de diciembre, ¿no? Relato bíblico, muchos sí. creen que porque había pastores y esto debe haber sido en fechas más, más calurosas, pero nadie sostiene el 25 de diciembre, entonces, pero la importancia es otra, ¿no? La importancia es justamente recordar el nacimiento de la única persona que ha marcado de tal manera la humanidad, ¿no? Yo me acuerdo que ¿en dónde fue? En la universidad, creo. No, en el colegio. Una vez en una clase nos hicieron hacer un trabajo de seleccionar a la persona que consideremos que ha marcado de forma más importante la humanidad. Y yo Ujú, dije, ¿quién? ¿Quién? Varios escogieron a Jesús, ¿no? ujú. Algunos escogieron a tipo Einstein, por el tema de la bomba y sus Sí, teorías y cómo eso. Y yo elegí a Jesús y mi argumento fue que eh, más allá del cristianismo, incluso una persona no creyente, si yo le pregunto qué día es, me va a responder algo. Y sí, ese algo está basado en el concepto, la idea que tenemos de la fecha en la que Jesús vino al mundo. claro. Entonces, incluso el más ateo acérrimo, cuando le digo, ¿y tú cuándo naciste? Y me diga tal fecha de tal año, Ujú, eso ya es un impacto que ninguna otra persona en la historia ha podido o va a tener, porque no claro. vamos a cambiar el calendario. Yo sé que los judíos tienen su referencia del año 4000 y pico, está bien, pero en el día a día, ¿qué día es? Bueno, estamos 12 de diciembre del año 2024, ya. Eso es un reconocimiento a la persona de Jesucristo y eso es lo que de ello rememoramos en Navidad.
Claro, y aún ya empezando en ese sentido, Bruno, Ujú, pues los historiadores y los que estudian todo este asunto del calendario nos han dicho desde ya un montón de años, décadas ya, de que en realidad, pues ni siquiera diciembre y ni siquiera el mismo calendario que seguimos hoy efectivamente señala el momento preciso, concreto del nacimiento del Señor Jesús. En otras ujú, palabras, estamos en el 2024 partiendo normalmente de lo que por muchos siglos se creyó digamos, la fecha del nacimiento del Señor Jesús. Y sin embargo, por todas estas diferencias de calendario, hoy en día se cree, se afirma por muchos historiadores serios, que el nacimiento propiamente del Señor Jesús fue 4 o hasta 7 años antes de el tiempo que generalmente se reconoce. ujú, Y eso no cambia para nada el hecho de que digamos, la manera en que calendarizamos nuestra vida tenga como punto, por lo menos en este hemisferio occidental, al Señor Jesús, ¿no? Existen otras formas de calendarizar la historia universal, pero para nosotros, por lo menos, 2024, año del Señor. claro. Y Anno Domini. exactamente, año Domini, año del Señor. Y que aún sabiendo eso, pues nos damos cuenta de la importancia de Jesús. Mm, Hoy en día, entre muchos académicos, en lugar de hablar del AD, año ujú. Domini, año del Señor, le colocan la abreviación era común. En lugar Claro, de AD, ¿verdad? Le ujú. ponen eh, eh, era común. CE, claro, Sí, Common Era y BCE en vez de BC, Before Christ y es Before Common Era. sí. Sí, 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 Entonces, sí he visto. pero en muchos casos esto se debe al pluralismo de la época contemporánea, en la que no se debe ofender a nadie, no se quiere ofender a nadie, no se quiere ofender a musulmanes o a judíos o a otro tipo de personas, ¿no? En la conciencia del tiempo contemporáneo, pero eso no quita el hecho de que por décadas, por siglos, hemos estado basando nuestro calendario en la persona del Señor Jesús, aún sabiendo que su nacimiento no casa completamente con el calendario gregoriano, que es el que generalmente se ha ocupado. Mm, Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, el hecho de que lo que mencionabas, sí, sí, que las discusiones, digamos, históricas nos complican la vida porque los historiadores trabajan con datos limitados, obviamente. mm, Algunos hablan de que el, el nacimiento del Señor Jesús fue en primavera, otros hablan que fue en realidad en el otoño, en fin, las teorías están ahí y pues para todo aquel interesado en meterse en ese tipo de discusiones puramente históricas, pues se le invita a que lo haga, ¿no? sí. Pero al fin de cuentas este elemento es cosa secundaria. Te doy un ejemplo concreto sobre personal en este sentido. A ver, a ver. Fíjate que yo nací en noviembre y según me dicen, porque ninguno de nosotros tiene conciencia en ese momento del nacimiento, por lo menos recuerda esa conciencia, ¿no? Claro, Nací, según me dice mi mamá, mi papá, en el 17 de noviembre. ok. 17 de noviembre, por cierto, entonces se te pasó y no me felicitaste. Pero ¿No te supiste? Yo, mira, terrible, qué vergüenza. Pero yo, de hecho, mira, mis buenos amigos saben que yo nunca me acuerdo de los cumpleaños de nadie. sí, Soy muy malo para eso. O sea, sí, tipo, yo pongo alarmas para 3 personas, o sea, para el de Adriana me cuesta acordarme. Y para colmo es cerca del de mi mamá. El de mi mamá es el 18 y ella es el 22. Y sí, todavía lo tengo que pensar, ¿ah? De noviembre también. sí, Y yo, o sea, y tengo el de un amigo que también tengo como 3 alarmas y varios años me he olvidado de sí, saludarlo, ¿ah? Lo he sí, visto, he jugado tenis con él
y sí, llega la noche y yo sí, ni cuenta hasta que sube algo en alguna red social y digo, hoy era tu cumpleaños, feliz día. Se ríe, cabal. ya, ya, porque yo soy pésimo para eso, Bienvenido, bienvenido, bienvenido pésimo. al team, al equipo de los hombres, Sí, no. Es comúnmente, más, ¿no? me he despertado a veces en mi casa en Lima y me despierto, mi mamá está despierta el día de su cumpleaños. Ujú. Hola, hola, me voy al gimnasio, regreso y luego, ¿verdad que es tu cumpleaños? O sea, le he Guau. visto y me he olvidado, digo, ¿verdad? ¿No? Y ahora pongo alarmas, pero yo soy No, pésimo para eso. no, por eso, y tenés que prepararte, porque si te vas a casar, dentro de poco, bueno, no No, sé, voy a apuntar el 17, dijiste, ¿no? 17 de noviembre. tenés que estar preparado, porque se te olvida el cumpleaños de tu esposa y estás frito por años, ¿no? Una vez se te olvida. Entonces, pero bueno, es cierto, la mayoría de hombres somos así. Hay excepciones, por supuesto, pero Sí. muchos de nosotros somos así, ¿no? Por alguna razón que tiene que ver con nuestra naturaleza, se nos olvida, no ponemos interés en este tipo de datos, de calendario. A mí me pasa lo mismo, pero bueno, yo nací en el 17 de noviembre y casi toda mi vida funcioné con esa idea, el 17 de noviembre, Ujú. hasta que hace ya un par de décadas descubrí que mi partida de nacimiento tenía el 19 de noviembre. Y entonces tuve que empezar a cambiar todos mis documentos y Ah, cuando- vos. entonces tú sabes que en nuestros países a veces se complican las cosas con detalles insignificantes a veces. Y sí, incluso pues se tuvo que hacer algunos arreglos ahí y cambiar todos los documentos, la licencia de conducir, el seguro social, porque tenían 17, yo les había puesto 17 y luego confirmando mi partida de nacimiento resultó que me asentaron el 19 Ok, ok, ok. de noviembre. Entonces, la cuestión ha sido que, bueno, aparte del elemento legal que sí se tuvo que arreglar porque para que no hubiera problemas de robo de identidad y ese tipo de cosas que es muy común aquí en los Estados Unidos. Mm. Tuvimos que arreglar eso, pero en mi caso, por ejemplo, para mí mejor, porque cuando llega el tiempo de mi cumpleaños, Ujú. yo celebro el 17 y celebro el 19. Entonces, el problema son aquellos, mi familia, mi esposa, mis hijas, ¿verdad? Mis nietos que tienen que celebrarme dos veces, el 17 y el 19, ni modo, así es. Claro, Y pues sí, para mí ese en cierta forma es un ejemplo, es decir, al fin de cuentas, ¿cuándo celebro mi cumpleaños? ¿El claro. 17 o el 19? Yo sé que yo nací el 17, pero mi partida dice el 19. Ujú. Y celebrarlo el 19 sería pues lo legal, lo normal, ahí está mi partida, pero en realidad yo nací, según el testimonio de mi papá, es el 19, el 17. Ujú, ujú. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí al fin de cuentas? Claro, sí, sí, mira, y de hecho mi papá también es igual. Él, su partida de nacimiento dice creo que 18 Ujú, de enero y ujú, su cumpleaños de verdad es, yo soy pésimo, creo que el 8 el 7 de enero, por ahí lo tengo apuntado. No, no, yo no me acuerdo, yo soy pésimo. Entonces, pero no es el día de su partida de nacimiento, ¿no? Entonces sí, claro, también era pero nosotros lo celebramos el día que de verdad nació, ¿no? Y el sí, otro es para documentos legales. sí, Pero cuando hay que dar un documento me tengo que acordar, porque es otro día, ¿no? sí, Pero sí, o sea, de hecho, con Jesús pasa algo similar, ¿no? Realmente, para mí no tiene sentido pretender buscarle la exactitud porque es imposible, ¿no? No se puede saber cuándo nació realmente Jesús, ¿no? Estuve investigando un poquito y tengo entendido que la fecha del 25 se puso originalmente porque antiguamente se creía que si uno era una persona muy santa, muy buena, moría el mismo día que había nacido, ¿no? mm, Porque en el texto bíblico está, por ejemplo, Moisés vivió tantos años, ¿no? Y como no hay meses, la creencia era, ujú, ujú, murió en el día en que nació clavado. Cosa ujú, que suena irrisorio hoy en día, pero sí, era la creencia de ese momento, ¿no? Entonces, claro, ¿quién es el más santo de todos? Bueno, Jesús. Entonces, ¿cuándo murió Jesús?
tal fecha. Ah, bueno, corramos 9 meses, nació el 25, ¿no? Y de ahí viene, entiendo, la cuenta. De ahí Sí, aparece el número. Esto obviamente no es una fecha exacta, pero, pero es o sea, alguna fecha habría que elegir, pues, ¿no? Y claro, si la costumbre cristiana fue esa, de hecho que sí hay varios registros de esto, tengo sí, entendido que Crisóstomo sí, ya él registra que la costumbre cristiana es celebrar Navidad en diciembre, en sí, contra pues de todas estas hipótesis de que es en consecuencia de la Saturnalia o de las fiestas del Sol Invictus, que sí, aparecen siglos más tarde. Juan Crisóstomo ya registra que los cristianos tienen esa costumbre, ¿no? Y de hecho hay registros también de los romanos, del Imperio Romano, no de los católicos mm, romanos, del Imperio Romano, diciendo, estos cristianos están haciendo que se deje de adorar a ídolos, porque ahora celebran su Navidad en diciembre, 25. claro. Entonces, ni históricamente hay argumento, ni teológicamente es realmente válido, creo, decir no voy a celebrar Navidad por alguna de estas cosas. Es para mí pura ignorancia histórica. Ahora, si no te gusta, está bien, no te gusta, pero desde el lado histórico no hay mucho argumento realmente. Sí, la persona, por ejemplo, Bruno, tomándolo siempre sin entrar en el elemento de la escritura todavía, eh, supongamos que como es normal, si el Señor no viene pronto, Ujú, Gerardo Alfaro muere y el registro que se tiene formalmente oficial mío, va a ser el 19 de noviembre y cualquiera ujú, que investigue sobre mi vida, investigue mi fecha, va a decir 19 de noviembre. Nosotros sabemos, yo sé, mi familia sabe que fue el 17, pero honestamente me importaría a mí que algunos estuvieran diciendo que o peleándose porque no fue el 19, sino el 17 u otra fecha. Lo importante para mí sería que hay un registro de que Gerardo Alfaro existió y que fue una persona real, que no es como se dice en inglés, ¿no? Un ujú, figmento de la imaginación de los seres humanos, que realmente existí y que existió en este tipo de ambiente, que no estoy en el siglo XVIII, que no estoy en el siglo XV, ¿verdad? Sino que viví en este tiempo. Entonces, la importancia del registro histórico es, claro, con este tipo de acotaciones, ¿no? Es decir, mm, sí, celebramos la Navidad aún sabiendo que celebramos el nacimiento del Señor, el Señor Jesús, aún sabiendo que la fecha no es precisa, que Él pudo haber nacido en otro mes, ya sea en el otoño o en la primavera, o si fue en el tiempo de invierno, pues las discusiones son tremendas, pero honestamente, juzgando desde mi propia perspectiva, a mí no me importaría mucho si dijeron que Gerardo nació en mayo, por ejemplo. Yo diría, pues, no están muy cerca, pero lo importante es que nació y que claro. fue un hombre, un salvadoreño, que vivió durante este tiempo y que se celebra el hecho de que haya nacido y que haya Mm, vivido y que haya hecho lo que hizo, ¿no? Pues salvando las infinitas diferencias entre el Señor Jesús y cualquiera de nosotros. mm, Entonces, fijar nuestra atención en que Navidad, por ejemplo, es un primer mito, ¿no? Creo yo que debemos decirlo, un primer mito. Hacer depender la importancia de la Navidad de si fue el 25 o el 24 de diciembre es un mito que debe desbaratarse. La mm, importancia de la Navidad tiene que ver con la persona que nace, que vive, que existe, que tiene una identidad concreta. Celebramos la venida del Señor, celebramos la existencia del hombre Jesús de Nazaret. Nos alegramos enormemente
con todo el mundo que entiende la importancia de Jesús de Nazaret. Mm, claro, claro. Sí, porque como decías, me olvidé de comentar lo del calendario, ¿no? De hecho, si quisiésemos ser justos, tampoco estamos en el año 2024, ¿no? Es Ujú, cierto, la mayoría ujú, hoy día acepta que Jesús no nació en el cero. ujú, O sea, Jesús, hay un sí, desfase y bueno, me hizo acordar no sé si conoces a este científico Neil deGrasse Tyson, ujú, que es bien conocido, que él ujú. dice, él en todos sus papers sigue poniendo no, BC y AD, ¿no? Before Christ y Anno Domini. ¿Por AD, qué sí. dice? Porque quien creó el calendario fue la iglesia, el Papa Gregorio. Entonces, dice, yo le doy crédito a los que se merecen el crédito. ¿Quién hizo el trabajo? La iglesia. Por tanto, ¿por qué tengo que quitar el crédito? Si se le hubiese ocurrido a un musulmán, es crédito de musulmán. Es simplemente ser justos con la historia. La historia es que esta calendarización viene de parte de la iglesia, por lo tanto, hay que dar crédito a eso, ¿no? Pero entonces me parece interesante porque sí, esta liberalización del pensamiento, esta secularización, si cabe el término de quitar todo lo religioso, no por desviarme del tema, ¿no? Pero Sí. es una, es una característica del mundo postmoderno que han intentado quitar a Dios de toda estructura social, que vemos que no ha funcionado, ¿no? Y que creo que el péndulo está volviendo hacia el conservadurismo y diría que cuanto menos en las elecciones de Estados Unidos se evidencia eso, ¿no? Pero bueno, volviendo a Jesús, sí, la importancia es su obra, su nacimiento, el hecho de que sea una persona real, ¿no? Esto es fundamental cuando miramos la cruz. Si Jesús no es un ser humano verdadero, no nos puede representar en la cruz. Ujú, Yo ataría incluso la importancia en la Biblia a eso, ¿no? Si Jesús sí, no tiene una verdadera naturaleza humana, como tú dijiste la vez pasada, que arriba hay uno de nosotros, uno que nos representó en la cruz, alguien que está en un estado glorificado en los cielos, a la diestra del Padre, la muerte en la cruz no funciona, no nos representa. sí. Entonces, eso es lo fundamental para mí. Y todo el resto va a ser accesorios. Quisiéramos elegir otra fecha, sí, bueno, podría ser otra, pero no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cuál es el Claro. propósito? Y muchas veces cuando le preguntamos a estos hermanos, llamémoslo hermanos entre comillas, por lo menos por ahorita, Ujú, en algunos casos yo tengo mis dudas porque su legalismo a veces es tan grande que me hace pensar si de verdad han mm, entendido el mensaje de salvación, el mensaje del Señor Jesús, propiamente hablando. Pero a veces cuando hablo con este tipo de personas o los oigo, eh, su problema con que no debemos celebrar la Navidad del 25 porque no fue el día en el que el ujú, Señor Jesús nació. La pregunta que a mí me surge inmediatamente es, bueno, entonces, ¿qué día sugieres tú? claro. ¿Cuál día pondrías tú? Si estás seguro que no es esto, ¿cuál día pones? Y de verdad, ¿celebras el día del nacimiento del Señor Jesús en ese tiempo? Y casi siempre encontramos gente que, ok, te va a decir que no es diciembre 25, 24, 25, y que es otra fecha, digamos, ya sea en la primavera o en el Ujú. otoño, es decir, en abril, mayo o noviembre, octubre, y uno les pregunta, ¿celebras el nacimiento del Señor Jesús? Claro, ¿pones tu nacimiento en abril? Sí, no, sí, y ¿qué haces? Porque aquí hay que celebrar de alguna manera. La Ujú, vida de nuestro Señor hay que celebrarla, hay que ponerla en alto. Y hay algo especial que haces y frecuentemente encuentro que no, ¿verdad? Es decir, ujú, no hacemos nada. Es como si al fin de cuentas el mundo sigue, la vida sigue, la historia sigue y no hay que hacer ningún tipo de celebración. Eso es sinónimo de dejar la vida del Señor Jesús en el pasado sin mayor relevancia para nosotros. Y la verdad es que, mira, Bruno, muchos de nosotros hemos vivido en contextos en donde celebrar la vida no es lo más importante, al fin de cuentas. Es decir, yo no sé cuál es tu historia propiamente, pero en muchos de mis hermanos en El Salvador que yo conozco,
mi propia historia. Vivimos en condiciones en las que celebrar un cumpleaños no era la gran cosa. Mm. Celebrar un cumpleaños es, pues, un gasto más, ¿verdad? Que pesa, que nos quita. Y a veces, pues, eso se une a este tipo de quejas cuando encuentro algunos de estos, pero es que eh, eh, en la Navidad, la celebración de la Navidad como tal debería ser algo que hacemos porque nos alegramos de la vida de Jesús de Nazaret de una manera especial, lo recordamos de una manera especial, única en realidad. Es expresar cuán importante es la vida de este hombre que es Dios y que dio su vida por nosotros de una manera especial, al punto que todo debería girar alrededor de esto. Nuestra vida debería girar alrededor de Ujú, Jesús, ¿no? ujú. Y que, bueno, no sé cuál es tu experiencia en la celebración que tu familia hizo de tus cumpleaños, pero qué bonito era que por lo menos durante un día la gente, tu familia, pensara en ti, hablara de ti, celebrara por ti, por lo menos en ese sentido, ¿no? Mm, Yo sé que hay muchos que no han tenido esta experiencia y eso en cierta forma ha creado, en muchos casos, cierto tipo de resentimiento, cierto tipo de infravaloración de la vida, mm. porque existo, pues sí, pero mi familia nunca me celebró un cumpleaños. Mi Claro, familia claro. nunca tomó el tiempo para decir que me alegro que estés vivo, me alegro que seas mi hijo, me alegro que seas mi hermano, me alegro que seas mi, qué sé yo, ¿no? Este tipo de... Y no por eso juzgaríamos que, ok, los demás días del año son días en los que yo no importo. No, se trata de que hay un día en el que particularmente celebro que estoy Mm. vivo y que otros celebran conmigo que tengo vida y que existo. Sí, sí, bueno, en mi experiencia sí, yo de chico, bueno, yo soy hijo único, entonces eso sé que haya celebración de cumpleaños obligatoria cuando era chico, por lo menos. Ujú. Así que sí, sí, sí tengo buenos recuerdos de eso. Pero es cierto a lo que comentas, hay dos cosas. Una, hay esta idea que la he visto un poco moderna, que debo admitir que a veces tácitamente me jala un poco. Me acuerdo que hay un podcast, que es el podcast más grande de todo el mundo, que es el de Joe Rogan, que él dice, le da risa a los hombres que celebran su cumpleaños, ¿no? Que los iguala como a niños, ¿no? Es como dice, ay, Claro, hoy es tu día especial, ¿no? Es como tremendo hombre de 40 años, es como, ay, hoy día todo es sobre ti, ¿no? Y él sí, dice, ¿qué hago yo en mi cumpleaños? Lo mismo que hago todos los días. Me levanto, entreno, desayuno, hago esto, o sea, dice, lo ve como una característica un poco femenina, ¿no? sí, Y infantil que también, ¿verdad? infantil o femenina, ¿no? Es como, sí, a las mujeres sí, pero a los niños es como, ah, eres un niñito. Que debo admitir que yo soy un poco así, ¿no? Sí, Sí, un yo soy, poco bueno, niño. o sea, no, no, a la inversa, que le pongo poca atención a mi cumpleaños, ¿no? Sí, Digo, o sea, es un día más, ¿no? Y esto sí, es como mi carne hablando, ¿no? O sea, algo que a sí, mí me sí, fastidia la debilidad, es como cuando siento que alguien se quiebra muy fácilmente, a mí me molesta, o sea, tipo digo, ah, a mí me fastidia, no me claro. gusta, y entonces, porque yo no soy así, no lo computo, No te pero nace, no te nace. no me nace, no, algo en mí no encaja bien ahí. Sí, claro. Pero, claro, con el Señor Jesús es absolutamente distinto, ¿no? Y de hecho, ayer, mira, fue un evento de Jordan Peterson, no sé si lo ubicas, Sí, que ha sacado su libro que se llama We Who Wrestle with God. Y tiene, para mí, Jordan Peterson tiene cosas que vale la pena escucharlos. sí. Obviamente es un psicólogo clínico y analiza el texto bíblico desde su óptica, pero lo que me parece rescatable es que no niega la literalidad del texto bíblico. Entonces, cuando lo han presionado, porque él es famoso cuando le dicen, ¿no? ¿Tú crees en Jesús? Y él te responde, ¿qué cosa es creer, no? Y le da 20 Ujú, vueltas al tema. ujú. Pero cuando lo han presionado sobre la resurrección de Jesús,
y ahí él fue a una conversación con un ateo donde el ateo le dice, si tú estuvieses en la tumba Ujú, después de los 3 días con una cámara ujú, filmando, ¿qué sí, cosa crees que verías en la pantallita? Y él ujú, dice, creo que vería la tumba vacía. ujú, Entonces, sí, él sí cree en la literalidad del texto bíblico, pero también cree que el texto bíblico y las historias del texto bíblico comunican valores fundamentales para la sociedad, para la humanidad, cosa con la que creo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? No veo nada muy escandaloso ahí. Y una de las cosas que él dijo ayer fue que para él el correcto entendimiento del fundamento de la sociedad es el sacrificio. Y Jesús modela el sacrificio máximo, ¿no? El ultimate sacrifice sí, de la historia de la humanidad y es a quien debemos imitar. mm, Y eso me pareció bastante interesante, por lo menos viniendo de un tipo que ha sido formado en psicología clínica y que poco a poco creo que se ha movido al conservadurismo y creo que en cierta medida, creo que con sus últimas declaraciones sí lo pondría como cristiano. Pero esta idea de que Jesús modela el sacrificio último y por lo tanto Jesús es nuestro ejemplo sin negar la literalidad de su muerte y resurrección, ujú, me parece algo interesante, ¿no? Y por lo tanto es algo que merece ser recordado, merece ser traído al presente, ¿no? Y me hizo acordar, ahora que mencionabas esto de la crucifixión de Jesús como evento histórico pasado, sí, creo que es Moltmann. Moltmann es el que dice que no debemos pensar en la cruz como un evento solamente histórico porque lo dejamos allá atrás, ¿no? Lo ujú, dejamos allá atrás y vivimos nuestra vida como si ya pasó, ¿no? Ya pasó y claro, ya fue. Que, claro, que, que es cierto, pero no es enteramente cierto, ¿no? Hay un nivel de profundidad mayor acá. Y creo que la Navidad es importante por eso, porque nos recuerda el momento en el que, como Gálatas dirá, ¿no? El cumplimiento del tiempo. Cuando fue el cumplimiento del tiempo, vino Jesús y se encarnó. El Verbo se encarnó y es un evento que cambia toda la historia de la creación, ¿no? Si no es por eso, nos vamos todos al infierno. Hay condenación para todos. Entonces, exactamente. para mí ahí está la importancia, ¿no? Pues dice, ponle la fecha que quieras, quieres celebrar y armar tu nacimiento en abril, bueno, hazlo. Pero, ¿cuál es la importancia de la fecha al fin y al cabo? Es tener Claro. el evento. Pero sí. Sí, esa celebración, mira, para aquellos que, en mi caso, pues he estado oyendo lo mismo que tú dices, ¿no? De Mm, el hecho de que, pues no fue el 25, que fue otra fecha, y a mí ese tipo de discusión me parece ociosa, sinceramente, no a mí digna también. de que le ponga demasiada atención. Ujú. Porque en mi caso personal, en mi familia cercana, mi esposa, mis hijas, por ejemplo, durante toda mi vida con ellas, hemos celebrado la Navidad a veces en tiempos en los que el mundo, bueno, tú no conoces, creo que no has estado en Guatemala, ¿verdad? O tal vez No, sí, no. y El Salvador, son dos países cercanos. Yo he estudiado y trabajado en Guatemala por 20 años y generalmente a medio año, el tiempo de junio, julio, viajábamos a El Salvador frecuentemente, es decir, casi todos los años lo hacíamos. Y en la medida en que viajábamos con mi esposa y mis dos hijas, es un viaje de unas, ¿qué te digo? 4 horas, 5 horas de camino en el carro. Íbamos casi siempre colocando canciones de Navidad, es Así. decir, cantando las canciones de Navidad, celebrando la Navidad, y esto parecía loco, pues, porque todo aquel que conoce El Salvador en esas fechas es un tiempo de calor, pero de aquel horrible, ¿no? Que Navidad con este tipo de calor en el hemisferio norte, por ejemplo, ¿verdad? Es una locura. Pero eso es solamente un ejemplo para decirte que la verdad es que celebrarlo el 25 de diciembre o celebrarlo en junio, en julio, es lo menos importante. Lo importante es celebrarlo y mantenerlo con vida y mantener la insistencia de que la celebración de la vida del Señor Jesús es algo central, sino lo más central que un cristiano puede hacer. Claramente, entonces, el mito este de que no celebremos la Navidad porque el 25 de diciembre no es la fecha en la que debemos celebrarla, debe descartarse totalmente. Sabemos que no es el 25,
los historiadores no se ponen de acuerdo cuándo exactamente fue, pero realmente es eso importante para celebrar la vida de este personaje central, único, especialmente para la vida de los cristianos. Debemos celebrarlo constantemente, diariamente, si es posible, pero deberíamos ser honestos en que necesitamos apartar algún tiempo del año en el que celebramos particularmente, cantamos particularmente, nos gozamos de una forma especial, particularmente porque Jesús vino y se hizo uno de nosotros, nació en medio de nosotros. Eh, digamos, entonces ese primer mito debemos quitarlo de en medio y celebrar la Navidad. Ahora, el otro mito, Bruno, que casi siempre surge en esta discusión es cómo lo celebramos, ¿no? Claro. Es malo celebrarlo con adornos, es malo Con celebrarlo con regalos. el árbol, con los regalos. ¿Qué decimos a eso? A ver, bueno, eso me parece por lo menos un punto más válido, ¿ya? Mm, Porque digo, ok, dado la, para mí es simplemente una mala premisa esta idea de no voy a celebrar nada porque no nació ahí, pero sí he escuchado a gente, y me parece que es un punto válido, el de, no lo, o sea, ya, hay que celebrarlo, check. ¿Cómo? De la forma a veces tan comercializada que hay en todo el hemisferio, en todo el oeste, en todo el occidente, probablemente no, ¿no? Probablemente coincidamos en que lo más importante no son los regalos, no son el consumismo. Y entiendo, yo tuve una alumna en Perú que, o sea, su mamá me contactó por Instagram para que le dé clases a su hija que tenía 13 años, 13, 12 y creo que cumplió 13 durante el año que le enseñé. ujú, Y llegó, me acuerdo, Navidad y Valeria se llama, me dijo, mi mamá no quiere, o sea, yo llegaba a darle clases y ujú. me dijo, Bruno, ¿está mal celebrar la Navidad? Y yo le dije, no. Me dijo, ah, porque mi mamá no quiere armar la Navidad. Y yo me reí y su mamá estaba ahí. Entonces le dije, mira, no está mal. Y su mamá como que medio que se tocó de nervios porque, claro, llega a veces el estudiante de teología y me va a decir algo. Y yo le dije, mira, no está mal celebrar. Y su mamá me dijo, a mí no me gusta el espíritu consumista y claro, Santa Claus no tiene nada que hacer con Jesús, ¿no? Y Ujú, yo lo entiendo, y yo lo entiendo. Entonces, claro, ahí es donde yo creo que, a pesar de que todos seamos cristianos, hay para mí, cada vez que hay este cruce entre costumbres, ética y fe, vamos a terminar con varias respuestas, pero creo que podemos dibujar los linderos, los límites de lo aceptable. Entonces, siempre y cuando creo que la centralidad sea Jesús, donde no haya pues ningún acto inmoral, ningún acto abiertamente contrario a lo que el texto bíblico dice, no creo que haya mayor problema. Sí, es una costumbre el tema de los regalos, sí, se puede atar esto al texto bíblico, sí, también se puede exagerar esto también, ujú, pero para mí los límites están ahí, ¿no? Cada vez que hay un tema cultural, yo suelo tener bien poco problema con eso. ujú, Si ujú. alguien hace en una iglesia una adoración con más luces o con menos luces, a mí me da lo mismo, porque no creo que haya alguna diferencia. Con instrumentos de cierto tipo u otros, mira, si Jesús es el centro, Dios es el centro, yo tengo muy poco problema. Y creo que con la Navidad se puede hacer exactamente lo mismo, sin caer pues o sea, si vas a una reunión de Navidad y todos terminan ebrios, bueno, ahí claramente hay un problema, ¿no? Pero fuera de lo evidente, de lo obvio que el texto Sí, bíblico manda, creo sí, que no hay mayor problema. En Perú sí, se acostumbra a armar no sé si acá creo que no sé, nacimientos navideños, tipo sí, ¿no? sí, María José y sí. el niño Jesús. Entonces se acostumbra a eso. eh, Investigando un poco el origen del árbol de la Navidad, que hay quienes dicen, ¿no? Citan siempre Jeremías 10, Ujú. Jeremías 10, 3, 4, donde salen los árboles, diciendo, ahí está la adoración pagana, ¿no? Eh, Nada Realmente que ver, eso nada que ver. precede parece que está más relacionado. Hay varias hipótesis, ¿no? Algunas de Sí, que se cortó justamente un árbol que era adorado para adoración a Thor, otra que se ponían justamente los frutos y luego se sacaban, y todo está relacionado al esto cristiano, entonces, al motivo cristiano. sí.
Entonces yo creo que mientras sea algo así, yo no tengo problema en general, Ujú. pero no sé, no sé tú. Sí, mira, otra vez volvemos a lo que habíamos hablado, ¿no? Hay gente que se obsesiona con Ujú, este tipo de situaciones, que todo comenzó con Constantino, ¿verdad? Que Constantino hizo institucional un cristianismo pagano y que muchas de las cosas con las que luego se adoraron a Dios y a Jesús eran de procedencia pagana. Y luego que uno puede hacer todo tipo de conexiones aquí, ¿no? Que no es ujú, que el domingo, que el día del, ¿verdad? Del sol y todo lo demás que ujú, se dice sobre no solo el domingo, sino la Navidad. ujú, Entonces, y uno, cuando empezás a presionar un poquito más sobre esto, te das cuenta que si así funcionaran las cosas, realmente no podríamos hacer nada, porque, ok, el domingo es pagano, el lunes porque es el día de la luna, el martes porque es el día de Marte, el Claro, miércoles claro. es Mercurio, y así, ¿no? Es decir, no se puede hacer nada en virtud de que todos estos días fueron dedicados a dioses paganos y fiestas paganas. Entonces, ¿qué se hace? No, eso es un quietismo total, ¿va? No puedo hacer nada Mm, porque todo lo demás está controlado por el paganismo. Obviamente, en relación con el día domingo, hay mucho más que decir sobre esto, ¿no? ujú, Sobre el asunto de si la Navidad sustituyó la fiesta que se hacía al sol, por ejemplo, cualquiera que sea la respuesta que demos históricamente, para mí la respuesta es secundaria, ¿no? Por un lado, gracias a Dios que se rescata públicamente el valor del nacimiento del Señor Jesús en culturas que no les importa nada del cristianismo. Eh, ¿Qué fecha hacerlo? Si lo hubiéramos hecho en, en primavera, habríamos encontrado algún tipo de deidad a la que se le estaba celebrando algo. Si lo claro. hubieran hecho en octubre, en noviembre, lo mismo hubiera sucedido. Entonces, dejemos eso por un lado y planteemos la interpretación correcta del texto sobre ciertos de los símbolos que se ocupan en la Navidad. El árbol de Navidad, esa, por ejemplo, esa asociación que se hace con Jeremías o con varios de los otros profetas sobre Mm, la importancia que ciertos árboles tenían en la cultura filisteas y cananeas alrededor de Israel no ujú, tienen nada que ver con Navidad. Aquí ujú, el contexto es una cultura pagana en donde la cuestión eh, de estos ritos de la fertilidad eran lo ujú, más importante, ¿no? El fruto, los lugares altos de Israel, frecuentemente donde había un ídolo al que se adoraba, con relaciones sexuales muchas veces, a veces también con el sacrificio de niños frecuentemente, y la asociación con un árbol tenía que ver con esa concepción de que hacer este tipo de rituales religiosos debajo de un árbol, sexuales muchos de ellos, producía una, digamos, un nuevo año lleno de prosperidad y de fruto de la naturaleza. Para ujú, culturas que estaban limitadas y orientadas en su mayoría por el fruto de la tierra, eso era sumamente importante. Un contexto totalmente alejado de lo que inclusive puede decirse de la Edad Media, ¿no? mm, Eso por decir algo en relación con el contexto del árbol de Navidad. También hay historias sobre lo que importaba el, el árbol encendido con estrellitas, con luces para el tiempo de el medioevo y la reforma, ¿no? No ujú. faltan historias relacionadas con Martín Lutero Sí. reconociendo un árbol en medio de la, del paisaje blanco, ¿verdad? Lleno Ujú. de nieve, algo que en Latinoamérica, por supuesto, la mayoría de nosotros, muy pocos, pues, por ejemplo, aunque sé que en Perú hay lugares con nieve, ¿no es cierto?
Sí, sí, en los Andes, pero no hay muchos árboles, ¿no? Es más piedra. Pues Eh, sí, sí, es más piedra. Sí, en cambio aquí sí te vas a Colorado, ¿no? Aquí sí hay arbolitos. O si ya en Suiza parece una postal, ¿no? claro. Mira, la discusión la naturaleza de los símbolos es una discusión filosófica compleja. Mm, El símbolo es símbolo en virtud de lo que representa para vos, mm, no en virtud de lo que representa para otras personas, ¿no? Yo pongo algo, por ejemplo, alguien me va a cuestionar de, ¿por qué nos ponemos esto? ¿Por qué me pongo esto? ¿Es esto pagano también? Es decir, ¿es esto el hecho de que yo ando con un anillo, es algo pagano? Si yo voy a la escritura, nunca voy a encontrar este tipo de elemento para el matrimonio, quiero decir. Los anillos han ujú, existido por tanto tiempo, ¿no? Y en el Antiguo Testamento el anillo era marca ocupado por los reyes para firmar decretos y ese tipo de cosas, pero el símbolo que representa el anillo hoy en día, por lo menos lo que representa para mí, ujú. depende mucho de lo que yo le quiero asignar, Claro, ¿verdad? Entonces, sí. por ese lado, Bruno, también debemos tener en cuenta que hay muchas mentalidades mágicas Mm, dentro de cierto tipo de evangelicalismo. No superamos todavía este tipo de mentalidades mágicas, que tristemente está presente no solo en grupos de corte pentecostal y neopentecostal, sino a veces también en otros tipos de círculos. Por ujú, mentalidad mágica, lo que quiero decir es que siempre estamos pensando que existen elementos materiales que directamente eh, median la divinidad o el demonio, al demonio, ¿no? mm, Es ujú, decir, ujú, directamente, sin ningún tipo de elementos, digamos, de la voluntad humana. ujú. De esa forma, por ejemplo, las imágenes de las que hablamos hace un par de semanas, ¿no? La semana pasada, Sí, sí, cuando sí. Hace como 3 semanas, eh, creo. sí, le asignamos cierto valor en virtud de que, mira, yo recuerdo, no, tú no te vas a acordar de esto porque a lo mejor ni habías nacido, pero a finales del siglo pasado fue común en nuestro Latinoamérica el volver a esta idea de que como cristianos no deberíamos tener ningún tipo de adorno precolombino en nuestras casas, Así. porque era introducir a divinidades precolombinas y los cristianos debemos saber que al hacerlo estamos metiendo eh, dioses a la... Y entonces muchos de los que yo recuerdo se obsesionaron por esto porque ¿qué decís? Figuritas, calendarios, objetos de adorno, manteles, tejidos, donde había algún tipo de figurita religiosa, maya, en tu caso, ¿qué Ese digo? Inca. Inca, iba a ser una intervención demoníaca en tu casa, ¿no? Sí, sí. No, y ahí te quiero preguntar algo, porque eh, es cierto, yo siempre he tenido dudas, no dudas, pero como dices, es en el fondo una pregunta filosófica. Si los iconos y las imágenes son importantes por su origen o por lo que representan. Por ejemplo, y esto, o sea, sí, sí, sé que sabes a lo que me refiero, pero Sí, te pongo un sí, ejemplo. Hace poco me escribieron por unos comentarios una persona que me hizo una pregunta honesta. Me dijo, sí, hola, mira, yo me he convertido al cristianismo hace poco y tengo en mi casa esos gatitos chinos que tienen su manito que es así y que es, creo que es para el dinero o algo así. En Perú hay mucho de eso en restaurantes peruanos, sí, que le decimos los chifas. Entonces, él me dice, tengo uno de estos. Así le dice, el chifa. Él dijo, me decía, tengo uno de estos. Yo soy cristiano ahora y sé que eso no significa nada. ¿Debo votarlo o no debo votarlo? Yo, mira, te doy la respuesta que, y de ahí me y dices le si está bien o diste. no. Yo le dije, mira, eso efectivamente tiene una historia, tiene un bagaje histórico, que si te, en otras palabras, ¿no? Si te es ocasión de caer, sácalo.
Pero si tú sabes que eso no significa nada, no tiene ningún peso o relevancia. Ahora, si crees que a ti te puede hacer un mal o a otra persona le puede hacer un mal en el sentido de que le puede confundir, desviar, lo que fuese, Sí, o sea, bótalo, ¿no? Ahora, yo dije, si yo fuera tú, lo votaría porque es un adorno que tiene cierta historia y que para mí no sirve de nada, ¿no? Eh, pero esa fue la respuesta que le di. Pero claro, en el fondo hay una pregunta mucho más profunda, ¿no? Que sí he escuchado yo también en círculos, incluso en mi iglesia en Lima, ¿no? ujú, Esta ujú, idea de que las cosas tienen cierto peso espiritual. Lo que uno dice, a ver, o sea, a ver, sabemos que existe un mundo espiritual, un mundo demoníaco, si efectivamente una persona que sigue cosas espiritistas negativas hace algo, la cosa, el objeto puede tener una carga espiritual. Por un lado es eso y por otro lado es claro, las cosas valen por lo que representan o por el valor que uno le asigna, ¿no? sí. No sé, cómo entender eso? No, yo creo que en general le diste una excelente respuesta. Yo ya estaba esperando que hubieras metido las patas aquí para decirte, anda, corregirle al pobre hermano que te hizo esa pregunta. No, en general estuviste muy bien. Yo creo que es, por un lado, yo creo que Jesús es Señor, ¿verdad? Y Él es Ujú, dueño de toda la creación. Satanás no tiene ninguna propiedad suya, todo le pertenece al Señor. Y sin embargo, aquí abajo, cuando nos encontramos con gente que tiene un pasado complicado de ocultismo, de religiones paganas, de todo tipo de cosas así, sí, fetichismo. brujería. Entonces, Sí, es complicado no decirle, hermano, deshágase de esas cosas, ¿no? Obviamente, en muchos casos, creo yo, nuestra tarea es decirle, ore al Señor, pregúntele al Señor en su relación con Él, qué debe hacer con eso. Y no solo en los casos extremos, ¿no? Porque mm, la mayoría de nuestra gente en Latinoamérica han sido católicas romanas, las que se convierten al Evangelio del Señor Jesús. Y muchos de ellos han tenido sus imágenes, sus cuadros, sus esculturas. Y en este sentido, a veces ciertos evangélicos cometemos el error de querer forzarlo a puro tubo, como decimos, a que de la noche a la mañana abandone ciertas cosas en lugar de invitarlos a razonar bíblicamente sobre lo que debería ser. Y con sorpresa, creo yo, por lo menos esa ha sido nuestra experiencia, con sorpresa nos daríamos cuenta que el Espíritu Santo real en la persona de un verdadero Hijo de Dios convertido al Señor Jesús, se dará cuenta que cierto tipo de cosas son inútiles y que no debe tenerlas en su casa y debe sacarlas, sin que ujú, eso implique que esté temeroso de que este tipo de imágenes o fetiches, como digo, le pueden hacer daño. mm, Fue toda una moda hace, yo diría, en los mediados de los 70, Bruno, sí. cuando se hacía todo tipo, por algunas iglesias neopentecostales en especial, se hacía todo tipo de ejercicio, de mapeo, por ejemplo, el famoso mapeo espiritual, donde se asignaban ciertas regiones a ciertos demonios y que los, Rita Cabezas. sí, y que cabal, y en Guatemala no era la excepción, quizás ahí había uno de los centros más importantes para hablar de esto. Mm. Uno de los mayores responsables de esa tendencia en aquel entonces fue el famoso Richard Wagner, que fue profesor de Fuller, que después lo despidieron precisamente porque tenía excesos espiritualoides de este tipo. En una clase inclusive llegó a invitar a sus estudiantes a ir a un cementerio para poder resucitar gente. Oh, ¿Sí? Entonces, ¿me entendés? Estamos luchando con este mm. tipo de pluralidad, gente que inclusive viéndome a mí vestido, y por eso me lo puse, vestido de la forma en que estoy vestido aquí, con esta, ¿cómo le llamas, Bruno? ¿Eso tiene mangas o es como una abertura? Mira, no, sí, es un como zarape, en México Es le un llaman poncho. zarape, ¿no? Yo le diría poncho. Un poncho aquí, Sí, sí, con su gorro, claro. si quieres, Sí, sí, que sí. lo conseguí ahí en Sudamérica, ¿no? Sí, Espérame, sí, me lo sí, voy a claro. poner solo para que lo Eh, veas, mira, ¿eh? Claro, ahí te Ahí. van a decir, esa es ropa de un brujo Es- andino. Exactamente, exactamente. Tenemos ese tipo de gente en nuestras iglesias que sinceramente son dignos de nuestra conmiseración,
y con las que debemos tratar amorosamente por un lado, pero firmemente por el otro, mm, en cuanto a que ese balance que tiene el Nuevo Testamento, ¿no? El balance del apóstol Pablo que nos habla de que en ciertos momentos debemos sacrificar nuestra libertad, pero eso no significa que cedamos ante la obstinación eh, ritual, a veces de ignorancia pura, de interpretación del texto bíblico, para prohibir ciertas cosas que el texto no prohíbe. mm, Entonces, si el texto prohibiera digamos, el poner árboles de Navidad y luces y estrellitas, y si el texto prohibiera que hubiera un tiempo en el que nos regalamos, nos hacemos regalos mutuamente, celebrando, yo sería el primero de decir, hermanos, quitemos esto el Señor lo prohíbe, pero el Señor no hace eso. claro. Eh, entonces, o el famoso, bueno, ese es el mito del árbol, ¿verdad? Del Sí. árbol de Navidad, que qué representa, no representa fertilidad. Cuando No. lo coloco y yo lo tengo en mi casa, lo coloco, no me inclino ante él para adorarlo, por supuesto. Tampoco es un árbol, un símbolo de fertilidad, porque yo voy a hacer cierto tipo de rituales para que el Señor me dé un año lleno de prosperidad y de, y de más hijos que ya no puedo tener. No, simplemente es un ornamento, es un adorno que por lo menos para mí significa luz, significa alegría, significa regalos a la par de esto. La Navidad es el mayor ejemplo de regalar, ¿no es cierto? Mm, Dios regalándonos a su Hijo, ujú, en donde se nos invita a tener, como miramos en el pasaje de la kenosis, una actitud similar a la del Señor, en ujú, la que nos damos a los demás. ujú, Sí es cierto, el consumismo que a veces se entiende por el tiempo de diciembre, finales de diciembre, pone en problemas a un montón de gente que no piensa genuinamente como cristiano, endeudarse hasta el tope con sus tarjetas de crédito, y poner en crisis otras necesidades básicas de su casa, obviamente no es cristiano ni es lo que uno hace celebrando de verdad el espíritu de Navidad. mm, No, si eso es lo que se quiere decir. Pero por el otro lado debemos ser sinceros, Bruno, que existen mucha gente que vive toda su vida, inclusive cristianos, en un espíritu de Ebenezer Scrooge, es decir, el claro. fulano que es un agarrado de primera marca y que es el que primeramente critica que haya un tiempo en el que se den regalos. Ujú, ujú, claro. Entonces, qué bueno que existe un tiempo en el que yo puedo apartar algo para darle a mis seres queridos, y si puedo también darle a otras personas a las que no conozco. El reto que en el domingo pasado hacía en mi predicación era precisamente eso. La Navidad es un recordatorio de que deberíamos aprender a, a bajarnos, aprender a no pensar tanto en nosotros mismos. Estaba predicando los primeros versículos del capítulo 1 de Marcos, la Navidad según Marcos. Y decía yo que ni a Marcos ni a Juan aparentemente los invitaron a un servicio de Navidad, porque no nos cuentan nada de la Navidad como Mateo y Lucas lo hacen. Claro, Lucas lo hace más. Claro, Mateo y Lucas lo hacen, Sí. Marcos y Juan no lo hacen. Y sin embargo, los primeros 8 versículos de Marcos nos presentan a un hombre como Juan el Bautista que frente al nacimiento de Jesús, frente a la venida de Jesús, es un hombre que deja de pensar Mm, solamente en él. Es que no voy a tener suficiente. Es que me importa estar bien.
Confrontarse con el Jesús de la Navidad es confrontarse con un Jesús que se entrega, que se da, que quiere darle a los demás. Es el regalo de la alegría de los pastores en Lucas y que Juan el Bautista lo manifiesta vistiéndose de una manera radicalmente expresiva. Es decir, a diferencia de los agarrados, que sí, para ellos hay mucho, ¿verdad? Y de los consumistas, que sí, para sus fiestas de Navidad hay mucho lujo, muchos regalos para ellos. Juan el Bautista simplemente se viste de una tela de una piel de camello y un cinto de cuero y come langostas, o sea, Angostas. grillos, chapulines y miel. Y les decía en la predicación a los hermanos, ¿por qué no pensamos en que en esta Navidad, en lugar de los panes con pavo que van a tomar, y los tamales que van a comer, ¿por qué no piensan en, ok, voy a dar algo de eso para otros y yo me voy a conformar con comer chapulines? ¿Me explico? Que suena Te van a decir, extravagante, suena claro, extravagante. claro. Pero otra vez, para mí es importante decirle tanto al que hace de la Navidad un consumismo como aquel que es un agarrado y que no quiere que haya ni este tipo de expresiones Mm, porque es un desgaste, ¿verdad? Yo invierto en esto y mm. ya, las dos cosas están erradas. Yo no Claro, puedo claro. simplemente pensar en mí mismo, pero tampoco puedo dejar, ok, si no es este tiempo, ¿cuándo es que lo haces? Mm. ¿Cuándo es que decides tú apartar una buena cantidad de tu ingreso para bendecir a otros? Así como Jesús nos bendijo, Dios nos bendijo en la persona del Señor Jesús. Eso es algo que muy pocas veces se dice, pero deberíamos hacerlo. Claro. No, sí, sí, en definitiva. Y de hecho, creo que mucho de como tú lo dijiste también, la actitud reacia a celebrar Navidad viene de un legalismo, viene de un legalismo. Algo que siempre me acuerdo, bueno, que mi mamá no se olvida de hacerme acordar, es que ella, bueno, mi iglesia en Lima salió del movimiento carismático católico, pero en una época se acercaron mucho a hermanos, porque todos eran muy jóvenes, a hermanos pentecostales de Centroamérica. Ujú. Y ahí pues al comienzo hay fotos pues tengo tías mías que están todas usando velo y esas cosas, ¿no? Y mi mamá, por ejemplo, ya me cuenta, dice, yo era la rebelde que no, yo dije, esto no tiene sentido, esto es un legalismo, y ella Sí, nunca lo usó. Y la clásica, ¿no? De solo con falda, y mi mamá era la rebelde, por eso yo sí, soy medio así también. Pero, pero su argumento, sin que, o sea, mi mamá sí sabe la Biblia y todo, ¿no? Es creyente, pero sin sí. mayor sofisticación teológica, decía, a ver, si estamos hablando de Jesús y estamos hablando de Dios que viene a morir por nosotros, ¿cuál es la importancia de la ropa que te pongas? Y decía, a mí nunca me hizo sentido. Ujú. Y es cierto, dentro de los parámetros normales, pues, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es la importancia de la exactitud de la ropa esta? ¿Cuál es la importancia de la Ujú. exactitud de la ropa esta? Y para mí con Navidad es básicamente similares. En el legalismo extremo, ¿no? De no celebres siquiera tu cumpleaños porque la Biblia no lo indica. Sí, Sí, bueno, la Biblia no indica un montón de cosas también. ¿Qué ropa te vas a poner específicamente? No, no está sí, ahí. sí, sí, Entonces sí. lo que terminas haciendo es inventándote una serie de reglas sobre la base de tu criterio personal y lo intentas imponer al resto de personas que está a tu alrededor. Entonces, el legalismo es un serio problema, ¿no? Esta actitud de los polos opuestos, ¿no? Solo hago lo que la Biblia me dice o no hago lo que la Biblia me prohíbe. Sí. Bueno, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Hay que evaluar el texto bíblico en su conjunto, pero el legalismo viene, se evidencia mucho en estas fiestas y se evidencia mucho con esto. Y como dices, y que no lo había pensado de esa forma. Ujú. Claro, si no lo haces en Navidad, ¿cuándo lo haces entonces? ¿Cuándo tienes ese tiempo de recordar el sacrificio último, para citar a Jordan Peterson, el Ujú. sacrificio último Ujú. que hizo Jesús al entregarse, ¿no? Claro. ¿Cuándo hacemos eso? ¿Cuándo nos tomamos el tiempo de ser agradecidos, ¿no? Y también, ¿por qué no? De reírnos un rato. Mi pastor me decía que él, en su crecimiento pastoral, cuando era joven, se encontró con un grupo
que eran todos los serios, ¿no? Es claro, Ujú, cuando hablamos de ujú. Dios hay que estar serios, ¿no? Entonces, estos hermanos, esos nunca sonrían, nunca los vi reírse, nunca los vi sonreír a nada, ¿no? Y con eso creen, pues, que tienen una actitud más seria, ¿no? Más Es estar espiritual. más espiritual, más espiritual. Entonces, más espiritual porque, no, pues estamos hablando de Dios, vamos a estar serios. Ujú. Y cuando vamos al texto bíblico vemos que no es así, ¿no? El profeta Elías es famosamente gracioso cuando se burla del Dios falso. Le dice, oh, vayan, ¿no? De repente está en el baño y no los está escuchando. Claro, Es sumamente gracioso. claro. Entonces, hay espacio para expresar nuestras emociones y toda nuestra humanidad, como Jesús fue verdaderamente humano, ¿no? Y ese creo que es un tiempo importante para hacerlo. Sí. Mira, este mito de no celebrarlo de la manera contextual en donde vivimos. Obviamente, tú aquí en los Estados Unidos vas a encontrar formas de celebrar este tiempo que no son las mismas que aparecen en Centroamérica. Tamales, por ejemplo, yo no sé, en Perú, ¿tienen algún tipo de tamales? O sea, sí hay tamales, pero no se acostumbra por Navidad. O sea, por lo menos en lo que yo he podido ver, asumo que, pero sí hay tamales, son muy comunes para comer en desayunos. En Sí. el Día del Padre lo más común es pan con chicharrón y algunos le meten tamal. Pero la comida de Navidad en Perú suele ser bien parecida a la de Thanksgiving de acá, ¿no? Es Ah, pavo, ajá. pero no es igual, ¿no? O sea, pavo sí, pero por ejemplo, puré de papa, de manzana, Ujú, algunos tipos de arroces, en Perú se come muchísimo arroz, entonces varios ujú. tipos de arroces, como 2 o Sí. 3 Ujú. y por ahí algunas cositas más, ¿no? Bueno, lo gracioso es chocolate caliente cuando es verano, Ah, pero chocolate caliente también. cuando es verano, Y chocolate caliente. sí, chocolate caliente en diciembre, cuando hace calor. Sí, Ay, es una no te digo, bueno, pues. muchas películas gringas, pero yo siempre he estado Cada en loco contra de con eso. su tema, de verdad, cada Ay, loco sí. con su tema, como decía aquel. Sí, 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 hay muchas es muy común, ¿ah? Es chocolate caliente y panetón, que es este pan, esto sí, pan dulce grande que hay en muchos países, ¿no? Ajá, Cierto tipo de pan frutado. En ajá. Europa también hay cierto tipo de pan con canela o con fruta. Sí, sí. Pero sí, chocolate caliente, sí, sí, pero ¿por qué? Si estamos en Sudamérica, hace calor, Sí, no hay chocolate hombre. caliente. Wow. No, pues mira, hablando de las, ¿cómo llamarlas? Bendiciones, deberíamos decir. Creo yo que no existe ningún problema en que las llamemos bendiciones. Muchos de Ujú, nosotros, no sé cuál es tu propia experiencia, Bruno, pero en mi caso, por ejemplo, yo crecí en una iglesia bíblica de la misión centroamericana, en donde claramente todas las fechas del año en donde habían cuestiones cristianas importantes que celebrar, las celebrábamos, pues ya sea Semana Santa y también Navidad, y que se hacían actividades especiales. Por ejemplo, recuerdo muchos años en Soyapango, en la iglesia a la que yo, pues desde que tenía 6 meses, pertenecí hasta cuando salí para el, para el seminario. Teníamos nuestras celebraciones de Navidad y empezaban bien temprano, ¿no? Vamos a organizarnos, tenemos dramas, tenemos reuniones especiales, el coro, por ejemplo, yo no me acuerdo haber participado en el coro, pero era una expectativa bien interesante en donde la comunión con los hermanos aumentaba, nos conocíamos mejor, llegábamos al lugar de la iglesia con más frecuencia para practicar, ya sea los que pertenecían al coro o a los dramas, ¿no? Dramas relacionados con la Navidad o dramas relacionados con la Semana Santa, en el caso de la crucifixión del Señor. Estas actividades, aunque pudieran parecer superfluas en algún sentido, en realidad fomentaban la comunión entre los hermanos. Y ujú, yo todavía en mi memoria quedan años y años de experiencias en donde celebrábamos el tiempo de Navidad y de fin de año. He escrito un libro por ahí que se llama Pedacitos de Vida, en donde cuento ujú. algunas de mis anécdotas
relacionadas con esos tiempos, tiempos de Navidad, tiempos de fin de año, con la iglesia, en donde nos conocíamos mejor, practicábamos mejor, vivíamos, hacíamos en ese sentido pueblo, ¿no? Es decir, y disfrutábamos mucho eso, el aprendernos diálogos desde niños, desde adolescentes, digamos, practicando diálogos, que los, que los magos, o en el caso del Señor Jesús, los milagros del Señor Jesús. Yo todavía recuerdo bien vívidamente algunas de esas cosas y cómo eso nos llevaba tiempo conociéndonos entre los hermanos, queriéndonos, terminando a veces ya después del 24 o a finales, en el 31, por ejemplo, la fecha del último servicio del año, terminar el servicio cuando ya no había prácticamente nadie en las calles y nosotros en la iglesia y tener que salir caminando hacia nuestras casas y algunos de nosotros vivíamos lejos, 14 kilómetros, por ejemplo, de distancia y caminando y todo, pero todo ese ambiente, te digo, es un ambiente de iglesia, de comunidad, de fraternidad, favorecido por este tipo de celebraciones que no se tendrían si no fuesen, digamos, las celebraciones que se tienen y todavía con un calorcito especial aquí de saberse, estar haciendo algo bueno, estar haciendo algo fraternal, haciendo una representación del más grande evento en la historia del ser humano, que es la venida de nuestro Señor Jesús, ¿no? La encarnación como tal. A eso me refiero, este elemento de que la Navidad como tal es algo pagano y que no tiene ningún tipo de beneficio, también es un mito que debe hacerse a un lado, porque muchísimos de nosotros, a través de los años, a través del siglo XX, eh, por lo menos en mi caso, a partir de los 60, fíjate, no habías nacido, mucho menos vos. Yo desde los 6 meses empecé a vivir eso en el que se hacía eso y fue formando mi fe, mi convicción, mi deseo, mi querer estar cerca del Señor, de los hermanos, de servirle en la iglesia, eh, por este tipo de comunión, coinonía que producían este tipo de actividades, ¿no? Pues todavía recuerdo, como te digo, la temporada en que pasábamos memorizando diálogos. Yo alguna vez, todavía recuerdo, fui el enfermo que el Señor Jesús cura. Claro, claro. Decir, bueno, el enfermo sigo siendo, ¿no? Pero que el Señor cura de adolescente, ¿no? Ahí en medio de la gente. Te digo, yo digo que esto es valioso y hay que rescatarlo y hay que decírselo a la gente, porque en medio de un mundo evangélico, a veces de este legalismo que no quiere nada con este tipo de cosas, hay dimensiones positivas. Yo no estoy diciendo que no haya cosas negativas. Creo yo, no sé qué te parece esto, Bruno, pero algunas veces yo sí lamento el hecho de que en algunas partes de nuestras iglesias, principalmente en los Estados Unidos y quizás en algunos sectores muy acomodados de Latinoamérica, la celebración de Navidad se ha vuelto un espectáculo únicamente, en donde casi pagas un ticket para ir a ver una obra de arte, ¿no? Una narrativa en las iglesias grandes, en donde tenés, pues muchas veces actores, si no profesionales, casi profesionales, Mm, en las grandes iglesias. Y la gente, pues, hace de eso el centro. claro. Esa dimensión para mí sí es un poquito más complicada porque el elemento comunitario, el elemento de aprender juntos, como que ya no está presente en esto, es más el elemento del show que se presenta. Mm, Con todo, yo no me atrevería a condenarlo completamente, porque esta es una dimensión en la que también debemos estar de acuerdo, creo yo, mm, que existen ciertas cosas de nuestra práctica que cuando la escritura no las condena, como estas que el apóstol Pablo señala en su carta a los romanos y
de estas cosas indiferentes, ¿verdad? Estas cosas que no son ni malas ni buenas, no son cosas que el Señor pelearía, que más diría, hacerla al fin de cuentas es una cuestión personal. Nosotros también debemos tener esa madurez, ese criterio para decir, mira, ¿te molesta eso? Pues no lo hagas. Tú Mm, tienes un trasfondo diferente al mío, tú tienes una experiencia que yo no tengo y yo respeto eso. Si no quieres hacer este tipo de cosas, si no quieres poner un arbolito en Navidad, por ejemplo, porque en tu pasado, en tu trasfondo pasado, lo asocias con algún tipo de abuso que está ahí presente y no lo puedes quitar, pues no lo hagas, pero tampoco quieras imponérselo a otros, ¿verdad? claro. Eh, otra vez a nivel de experiencia personal, eh, yo no sé si, bueno, sabes, en Latinoamérica el comer ceviche es una cosa que para muchos les parece delicioso, ¿no? Yo Sí, no a sé mí no si me gusta, pero la mayoría sí. sí, pues mira, quizá a mí tampoco me gusta, pero creo que una de las razones por las que a mí no me gusta es porque cuando recuerdo en mi niñez, quizás a un par de cuadras, había lo que ahí se llamaba un salón, ¿no? Un salón de Ujú. cervecería, una cinquera. Cinquera es una ¿Qué es una rocola, cinquera? Ok, ok, ok. entonces, en donde pues llegaba un montón de gente, se embolaban y el ceviche era el plato del día, ¿no? Es Mm, decir, y yo desde pequeño empecé a asociar el ceviche con el salón, la cinquera y las mm, borracheras. claro, Entonces, eso fue creando en mí un desprecio, no me gusta el ceviche. claro. Y si tú lo comes es porque estás de alguna manera relacionado con ese mundo. Ujú. Yo creo que muchos en otras cosas tienen algo parecido a esto. Sí, 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 sí. Bueno, me has hecho, ahí, bueno, me has hecho acordar que a mi papá, por ejemplo, con él nunca hemos ido, no vamos a comer ceviche con la familia nunca, porque en las reuniones de trabajo siempre van a comer ceviche. Y él decía, el ceviche me sabe a trabajo. Entonces, un domingo es como, no quiero porque lo típico, ¿a dónde vamos a comer? Ah, pescados y mariscos, ¿no? Entonces, el Ujú, ceviche lo siente como trabajo. A mí me pasó algo parecido. Mi primer trabajo saliendo de la universidad fue en una revista de ujú, negocios ujú, y ahí cuando había cierre, porque no, había que cerrar e imprimir, entonces cuando había cierre y ya uno terminaba todo, se quedaba hasta tarde. Y la revista pedía pollo a la brasa, que es un tipo de ujú, pollo que se come en Perú, y se ujú, pedía todos los jueves. Entonces ujú, yo por años ujú. no podía comer pollo a la brasa porque me sabía a cierre, me sabía a trabajo. Dije, siento Wow, que estoy trabajando. wow. Y ya volví porque ya pasaron años, entonces ya todo bien, pero me pasa eso, ¿no? Claro. Eso es común, No, y pero en sí. mi caso, por ejemplo, cuando pienso en eso, también me acuerdo mis idas tú sabes que Semana Santa, por ejemplo, en El Salvador es una semana en la que mucha gente va a la playa y Sí, va sí, es importante también. a los lugares estos donde venden otra vez ostras, las famosas Ya. ostras que las abren vivas y les echan limón y Y- entonces y hasta la chupan así, ¿no? Pero casi siempre eso está asociado con un montón de cervezas Claro, y la claro. música y los relajos que hacen los borrachos. Entonces, no, yo no quiero probar eso, no quiero estar cerca de eso. Y requiere crecimiento para darte cuenta que existen otros contextos en donde comer ostras posiblemente no te guste a ti, pero no tiene nada que ver con... Claro, no hay nada inherentemente malo, ¿no? Por eso, todo eso es cultural y yo lo entiendo. Pero, y por eso, claro, volviendo al lado histórico, porque alguien te puede decir, y este para mí sería un argumento válido. Mira, todo lindo con tus reuniones de Navidad, pero si la Navidad, digamos que fuese comprobadamente de origen pagano, Ujú, tú dirías, bueno, bien, o sea, el fin no justifica los medios, ¿no? Dirías, ujú, bueno, todo ujú, bien ujú. con que se reúnan, pero está lindo el impacto, pero el origen sigue siendo pagano, por lo tanto no lo puedes
no lo puede, o peor, ¿no? Es pecaminoso, porque, por Ujú. ejemplo, un argumento de los mormones es, no, pero ellos se portan muy bien, ayudan un montón. Sí, todo lo que quieras, linda su actitud, pero su doctrina es completamente errada y herética. Entonces, el fin no justifica los medios. Claro. Pero en el caso de la Navidad, uno, eso no es el caso, y no hay argumento histórico para hacer esa conclusión de que es pagano. Ujú, Pero además de eso, todos los temas culturales, por eso para mí la forma en la que se celebra, siempre y cuando no sea algo pecaminoso, es un tema ujú. cultural, ¿no? Sí, sí, Es un tema cultural. Más allá de, si no es pecaminoso, para mí es cultural. Entonces, sí, yo no tengo ningún problema con eso. Es como, claro. bueno, como sea que lo celebres, está bien. Y cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ok, la Navidad tiene un origen pagano. ¿Qué quieres decir con eso? Claro. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿Me estás diciendo que en las páginas del Nuevo Testamento no existe un nacimiento del Señor Jesús por Mm, el que debemos alegrarnos? claro. ¿Estás diciendo eso? Porque si eso es lo que estás diciendo, estamos mal. Ujú, Navidad como tal es el nacimiento del Señor Jesús que nos llama a alegrarnos. De eso no tenemos ninguna duda en los evangelios. ujú, La alegría de los pastores, la alegría de los sabios, la alegría de Ana, la alegría del profeta Simeón, ¿verdad? La alegría de los mismos ángeles, los cantos de los ángeles, hay esa dimensión de la celebración por la aparición del Cristo, que es el Salvador, que salvará a su pueblo de sus pecados. Eso no entiendo cuando alguien dice que quiere que la Navidad es de origen pagano. Eh, por el otro lado, si alguien me dice, bueno, es que se empezó a celebrar de tal forma, de cierta forma, en la historia de la iglesia, ok, y eso que a mí, supongamos que gente la está celebrando de una forma que no se debe celebrar, mm, que es muy común. En claro. Latinoamérica hay gente que celebra este tiempo de maneras anticristianas, ¿no? Ujú, Con todo tipo de abusos, con todo tipo de crímenes, de cuestiones puramente amorales. Sí, pero eso no es la Navidad. claro. Eso no es la celebración de la que estamos hablando. La celebración de regocijarnos porque el Salvador ha venido, de hacer reuniones especiales, de cantarle al Señor, de poder obsequiarnos mutuamente, sacrificando algunas veces inclusive la atención que nos ponemos a nosotros mismos por donar a otros, Ujú, apartar cierto dinero para ayudar a otros, para ayudar a aquellos que tienen hambre, para ayudar a aquellos que no tienen suficiente para vestirse. Eso, ¿cómo puede llamarlo pagano? mm, Me explico. Los reformadores, Lutero, y Calvino mismo no fueron personas de este tipo de legalismo en ese sentido. claro. No eran Y, ascetas. y no por eso cometieron este tipo de abusos, ¿no? Claro, todos como seres humanos a veces pueden caer en cierto tipo de abusos y los reformadores en ese sentido no están exentos. Pero el mito de que simplemente la Navidad es pagana y por eso no debemos celebrarla es algo que debemos quitarnos de la mente para mí. Sí. No, no, Eh, para mí, bueno, yo usaré la palabra. Es absurdo. Ujú, Es absurdo. No tiene el menor fundamento real, histórico, bíblico, teológico. Es una de esas cosas que yo digo, es uno de esos argumentos que yo no respeto. Hay argumentos con los que yo difiero, pero que respeto. Digo, ok, entiendo de dónde viniste. ajá. Igual no coincido contigo, pero entiendo de dónde viniste y es un argumento coherente. Creo que aquí estás mal y obviamente creo que yo estoy bien, si no, no opinaría lo que opino. Sí, Pero el argumento de que la Navidad es una fiesta pagana es uno de esos argumentos que yo no respeto. sí. Intelectualmente no respeto, porque no se condice con la verdad, no se condice con el registro ni histórico, ni bíblico, ni teológico. Es un argumento puramente legalista sobre la base de falacias puras. Ujú, ujú. Sí, sí, Y legalismo que de los que debemos escapar, hermanos. Hay muchos predicadores y que lo hacen con tanta autoridad, ¿verdad? Con claro. tanta vehemencia que uno Sí, dice, sí. wow, este de verdad tiene la verdad. Son sinceros, pero confundidos, sinceramente. Sí, sí. Y el reto que le he hecho por tantos años a mi iglesia y a mis estudiantes es para poder librarnos
de estas exageradas afirmaciones, legalistas por un lado o liberales por las otras, porque nos encontramos, queramos o no, Bruno, Claro, con en los este dos. camino, entre estos dos caminos, el liberalismo que no tiene ningún tipo de control y que todo el tiempo es libertinaje al extremo, y el legalismo también. Lo interesante es que ambos extremos toman el sobrenombre, diría el apóstol Pablo, de cristiano, ¿verdad? Claro. Son cristianos. Y en medio estamos aquellos que queremos hacerle justicia al texto bíblico y que a veces es complicado porque nuestra gente no le gusta leer, no le gusta estudiar, no le gusta profundizar en el texto, y sino que simplemente se deja oír, se deja ir por la elocuencia, por la retórica, por la sinceridad, por la convicción que muestran ciertos hombres de cualquiera de estos dos extremos. Mm. Y entonces la invitación es para que los hermanos, hermanas, amigos, se metan de verdad con siendo genuinos en este sentido, a profundizar en el texto bíblico, la lectura del texto bíblico, que crea en usted lo llamo yo, este don olvidado, el don del discernimiento, en Mm. donde aprendo con base en el texto bíblico a hacer a un lado al liberal y a hacer a un lado el legalista, ambos extremos que nos hacen daño. Este es un camino estrecho, como el Señor Jesús lo habría llamado, complicado, lleno de tensiones. No es fácil mantenerse en eso porque requiere cada vez más profundidad en el texto bíblico, querer ser honesto, querer ser sólido y querer ser maduro, ¿no? Siempre habrá cosas, como acabamos de decir, Bruno, en las que inclusive cristianos maduros diferimos, Ujú. y que yo tengo todo el derecho de decirle al hermano, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo no te lo voy a imponer, porque sé que hay evidencia de los dos lados. Ujú. Entonces, en lugar de simplemente satanizar cualquier cosa que no esté de acuerdo a lo que yo pienso. Ujú. En ese Ujú. sentido, esto no es fácil, como digo, insisto, Sí, porque sí, sí. es bien fácil caer en cualquiera de los dos extremos. Los liberales, este fundamentalismo liberal del que yo hablo y me has escuchado oír varias Ujú. veces, es experto en demonizar a todos aquellos que no están de acuerdo con ellos. Ujú. Si no eres de los que aguantan todo, toleran todo, no le haya importancia a nada, pues Ujú. entonces eres un anacrónico, ¿verdad? Eres un retrógrado, eres alguien que no vale la pena escuchar. Y por el otro lado está el demonio del legalismo también, que predica sobre la ignorancia y sobre, sobre la lectura del texto superficial, convicciones humanas que les hacen daño a ellos y les hacen daño a aquellos que tampoco conocen el texto Ujú. bíblico. Mm. Pero Entonces, sí. esos mitos creo yo que es importante dejarlos atrás. Celebre la Navidad desde mi perspectiva, celebre la Navidad en familia, en la iglesia, alégrese porque el Señor Jesús es uno con nosotros, cántele al Señor con gozo, con deseos, regálese entre ustedes como familia, como iglesia, muestren generosidad, aparten de las bendiciones que Dios les ha dado para bendecir a otros, compartan con el mundo que no conoce al Señor Jesucristo esta gran bendición. Déjeles ver a estos que no conocen al Señor Jesucristo que existe otro tipo de cristianismo que no es permisivo en todos los sentidos, pero que tampoco es legalista en todos los sentidos. Eh, Póngale atención al texto bíblico con la mayor seriedad. Aprenda a no solo leer los textos de Navidad el 24 de diciembre, léalos y cántelos también en junio, en julio, cuando está sudando por el calor del Salvador, o en diciembre en Perú, ¿verdad? O en enero en Perú, en Argentina. Eh, Hagamos sólido este asunto. Necesitamos seguir predicando al Señor Jesús completo. El Mm. Jesús de la Navidad bíblica es parte de ese Jesús completo, el que le da
propósito a nuestra vida, le da esperanza a nuestra vida. El hecho de que Dios se haya hecho uno con nosotros, Dios con nosotros por toda la eternidad, es el que nos rescata del sinsentido de la vida, el que nos rescata de este mundo nihilista, ¿no es cierto? Que no tiene sentido para nada. Celebremos, embriaguémonos, porque la vida no hace sentido para nada. El Jesús encarnado nos dice, hay sentido, la vida tiene un sentido, Dios está con nosotros, Dios nos ama al punto de dar a su Hijo para que fuese uno de nosotros, viviera con nosotros, muriera por nosotros, intercediera por nosotros, resucitara por nosotros y prometiera su segunda venida. Eso es algo que debe celebrarse y con ganas, con, con platillos y trompetas y cohetes, si ustedes quieren, aunque algunas veces aquí en los Estados Unidos los No se cohetes puede, son ¿no? en el 4 de julio, ¿no? Claro, claro, claro. Hay que celebrarlo con ganas porque nuestro Señor Jesús es real, es vivo, a Él le servimos y sin Él nada de lo que hacemos tendría sentido. Sí, sí, sin duda, es la base de todo. Sin una base en Dios, vemos como la sociedad y cualquier comunidad decae y muere o cae en un nihilismo sin sentido que al final termina en una depresión y en una caída absoluta de la naturaleza humana, ¿no? Que Sí, es lo que hemos visto bastante. sí. Así que, bueno, celebren Navidad. Pero bueno, espero que Te entonces... invito a mi Navidad, Bruno. Ya sabes, desde ahora te estoy invitando. Sé que Está estás bien. lejos, sé que Fort Worth está lejos del campus de DTS, al que yo tengo que ir yo todas las semanas, por supuesto, pero te invito a celebrar y invitamos a otra gente que también tiene necesidad de oír de Jesús. Sí, sí. Bueno, yo viajo a Lima, de hecho. Viajo el Ah, te 23. vas. Sí, si Qué, no iría. qué Pero, barbaridad. pero voy a Lima el 23, en la próxima semana. Pero ahí hay que coordinar para hacer algo. El Vaya, 23 pues, viajo a Lima y vuelvo el 12, creo. Sí, voy a estar en Lima ahí unas 2, 3 semanas. 3 semanas casi. wow, Sí, sí, 3 semanas. Pero excelente. bueno, gracias a todos por haber visto o escuchado esto, ya sea en YouTube o en Spotify. Y como siempre, bendiciones. Hasta luego. Un abrazo.